El Citroën AMI 8 o Citroën 8, como se denominó en España, deriva en parte del Citroën Diane. Cumpliría con las demandas del público que buscaba un coche funcional como el Diane, pero que no podía adquirir ni un DS ni un ID. El Citroën 8 adopta el motor de 602 centímetros cúbicos y dos cilindros opuestos, refrigerado por aire con 32 caballos de potencia. Los Citroën 8 se fabricaron en España en la factoría de Vigo desde 1967 hasta 1978. En el frontal tenemos unos faros funcionales que iluminan más que suficiente, dentro de unos marcos cromados. La calandra con perfil cromado tiene la función de refrigerar el motor por delante. El capó tiene una hendidura central ovalada pensada para dar más aerodinámica al vehículo. Las llantas eran de acero y no tenían orificios de ventilación, con un embellecedor de acero inoxidable sujetado en el centro de la llanta. Bajo la calandra delantera tenemos un orificio para arrancar el vehículo con una manivela, en caso de tener un inconveniente para arrancarlo. Los paragolpes eran metálicos, con unas uñas de plástico protectoras para proteger la estructura del auto y los faros. Motor delantero de 4 cilindros con disposición 2H opuestos, con una cilindrada de 602 centímetros cúbicos y relación de compresión 9:1, con una potencia máxima de 32 caballos a 5.750 revoluciones por minuto. La disposición de las válvulas era en cabeza e inclinadas, la refrigeración por aire con turbina. La tracción era delantera y tenía un embrague centrífugo con 4 marchas sincronizadas adelante. El motor estaba alimentado con un carburador de doble boca. El sistema de encendido con el alternador, las bujías y la bobina estaba todo muy a mano para poder reparar. En el área del ventilador se debía de retirar el área frontal, quedando este al descubierto para trabajar. Los frenos estaban montados a la salida de la caja de cambios. La rueda de repuesto iba en el vano motor que le daba mayor capacidad al maletero. El motor bicilíndrico no tiene vibraciones que se puedan transmitir al habitáculo y al coche. Es un motor elástico con poco consumo y con mucha robustez. Citroën buscó la facilidad y simpleza para que se pudiera realizar el mantenimiento fácilmente. La calefacción tomaba el calor de los colectores y hacía que en épocas de frío la conducción fuera mucho más confortable. El motor, al ser refrigerado por aire, obviaba cualquier complicación de temperatura. A la izquierda del vano motor tenemos la manivela para arrancar el vehículo y para aflojar las ruedas del coche. En la parte superior izquierda tenemos la batería que la tenemos muy a mano y a su izquierda tenemos el depósito limpiaparabrisas, accionado por un motor eléctrico. La mecánica que estamos analizando es de un vehículo de 1974 que solamente ha tenido dos propietarios. Viendo el faro por la parte trasera, observamos la facilidad y simpleza que tenía el reemplazo de las bombillas. En el interior tenemos un salpicadero muy básico y en su parte superior tenemos la entrada de aire fresco y caliente que podía entrar del exterior o del motor del auto. El volante era monobrazo, muy característico de la época, diseñado igual que el que equipaba el ID y el DS Tiburón. Su diseño estaba pensado para que en caso de impacto el único radio no impactara en el conductor. A la izquierda del volante tenemos la palanca de los intermitentes y los comandos de los limpiaparabrisas, y a la derecha tenemos los comandos de las luces. El freno de mano está justo al lado del cambio a la derecha de la columna de dirección. En el centro había el testigo de los intermitentes y la presión del aceite. A la derecha tenemos un estante portaobjetos y también otro en el lado del conductor. Las alfombillas en esa época eran de goma. La posición de conducción no es lo óptimo que se puede desear por los ángulos que tienen que adoptar las extremidades y espalda respecto a la pedalera, palanca de cambios y volante de dirección. El auto tiene una velocidad máxima de 123 km por hora. El odómetro marca 140 km por hora y en la parte inferior tenemos un voltímetro que indica la carga del alternador y otro indicador que nos indica la cantidad de combustible en el tanque. El velocímetro de cuadrante horizontal resulta un poco impreciso para leerlo por el grosor de la aguja y la falta de marcas.
Los parasoles eran pequeños de calidad básica, que cumplían su función, y el techo estaba tapizado en color marfil, con unas tiras metálicas que lo sostenían. En las puertas delanteras tenemos comandos simples, de plástico, con apoyabrazos, una manivela de plástico y con mucha chapa a la vista, y el vidrio triangular no se podía abrir y era fijo. Los asientos traseros eran cómodos y las rodillas no llegaban a tocar el respaldo. En la puerta trasera los cristales eran corredizos y por tanto en las puertas no habían manivelas. La suspensión delantera es independiente con muelles horizontales y amortiguadores telescópicos. Esta suspensión absorbía muy bien los baches, los hoyos, el mal piso y las carreteras en mal estado, sin que los pasajeros se dieran cuenta de las condiciones a las que estaba siendo sometido el vehículo. Los 4 amortiguadores Lip-Aliquan se ven apoyados esta vez por una barra estabilizadora delantera que suprime el cabeceo de los anteriores modelos. La suspensión del Citroën 8 es desde luego más apreciada en un medio rural que en la ciudad. La suspensión trasera es independiente con muelles horizontales y amortiguadores telescópicos. El cárter del motor tenía una capacidad de 2,25 litros. El tanque de combustible tenía una capacidad de 32 litros y el vehículo tenía un consumo de 6,3 litros a los 100 kilómetros. La tracción delantera, el bajo centro de gravedad y la nueva barra estabilizadora delantera resulta un conjunto muy agradable tanto en ciudad como en carretera. De estos 3 elementos resalta la barra estabilizadora delantera que ha anulado en parte el grandísimo balanceo tan característico en los modelos precedentes de Citroën. El techo del vehículo tenía un acanalado para darle más fortaleza a la estructura del auto, y todo el alrededor iba perfilado con un vierteaguas cromado para que no cayera de frente el agua en los días de lluvia. El Citroën 8 tenía una plataforma bastidor con carrocería autoportante, en 2 versiones, la versión berlina que vemos a la izquierda y otra versión breaco familiar que observamos a la derecha de la imagen. Una de las diferencias más notables en ambas versiones la vemos en que la versión Break tiene acceso por detrás abriéndose por completo el portón trasero. En cambio, la versión berlina que estamos analizando no tiene acceso y no se puede convertir en furgoneta de carga una vez abatidos los asientos. El techo hacia atrás se continúa hacia la vertical del eje de las ruedas para caer en forma casi a pique hasta la línea de los paragolpes. La moldura cóncava estampada que recorre los flancos laterales cumple esa función estética y al mismo tiempo da rigidez efectiva a las puertas, los guardabarros traseros y el torpedo. La parte trasera del Citroën 8 tenía un diseño muy francés y las ruedas traseras quedaban dentro de los guardabarros. Las cualidades del Citroën 8, según la prensa de la época, era su excelente suspensión, pequeño consumo, robustez del conjunto y frenos de disco delanteros. Como defectos destacaban que la dirección era dura, el precio era poco competitivo, la primera marcha no iba sincronizada y el reducido espacio trasero. El peso en vacío era de 725 kilos y el peso total admisible era de 1100 kilos. Fue novedosa en este vehículo la adopción de frenos de disco en el eje delantero, que iban situados a la salida del diferencial. Resultaban efectivos por carretera mejor que en ciudad. Estos vehículos tenían una mala aislación de ruido. Los ruidos del motor y sobre todo los del rodaje, el sonido del coche en la tierra o el pavimento, se transmitía al interior provocando situaciones acústicas incómodas.